hermanos y hermanas en Cristo, les quiero hablar sobre algo que realmente me ha conmovido, impactado, preocupado, porque resulta que nosotros sabemos bien el movimiento que hay a nivel mundial de supuestamente profetas y apóstoles. Es una invasión de supuestos apóstoles y profetas. Incluso se hacen llamar profetas y apóstoles. Y aquí tengo un ejemplo de un supuesto profeta, Diony de la Rosa, donde supuestamente este que dice ser profeta, este hombre que dice ser profeta, no es argentino. Ya partiendo desde ahí, es raro que alguien que no es de Argentina hable en nombre de Argentina, como profetizando supuestamente, en este caso, sobre Javier Milei, de que según este profeta que usted ve aquí, él dice que profetizó la victoria de Javier Milei. Ahora, voy a ir con las escrituras en un momento, pero quiero apelar al sentido común de cómo esta gente, estas personas, cualquiera hoy en día dice que es profeta, y no solamente alguien que se hace llamar profeta, sino existen también los videntes de astrología y esas cosas raras que también uno encuentra en internet, donde dicen cosas muy parecidas, en este caso sobre, por ejemplo, este hombre. Estoy poniendo como ejemplo a este hombre profeta Diony, porque como él hay muchísimos en internet profetizando, entre comillas, profetizando de que Dios le habló a ellos y le dijo un montón de cosas sobre, en este caso, sobre Javier Milei. Ahora, atención con lo que voy a decir, porque resulta que en Argentina, yo que soy de Argentina, en los medios, en las noticias, tanto en la televisión tradicional como en internet, se ha hablado muchísimo de la victoria de Javier Milei. Era algo sabido, era algo, a ver si me expreso mejor, era algo evidente que Javier Milei iba a ser el próximo presidente, primero por las encuestas, y muchas encuestas obviamente no eran factibles, no eran verdaderas, pero también, así como hubo encuestas en Argentina de la victoria de Javier Milei, encuestas verdaderas, reales, serias, también hubo encuestas que no eran del todo verdaderas, no eran encuestas en el que uno debería confiar, pero sí hubo encuestadoras que son serias, reales, donde sí daban como ganador a Javier Milei. Incluso el propio Javier Milei, todo esto que estoy diciendo es porque yo he seguido a Javier Milei, su partido político he seguido muy de cerca. He seguido la política desde que Javier Milei entró a la política para ser primeramente candidato a diputado, ganó en su momento. A partir de que él se postuló para presidente, seguí muy de cerca las noticias acerca de Javier Milei. Entonces puedo decir, incluso cualquiera puede buscar en internet, en Twitter, específicamente en Twitter también, porque en Twitter se maneja mucha información verídica. Así también como hay falsas noticias, hay noticias muy verdaderas que atinaron sobre Javier Milei. Entonces, también en la plataforma de YouTube hay canales que no son cristianos, pero canales que tuvieron información muy de cerca, información muy allegado a Javier Milei, incluso del propio Javier Milei, donde se anticiparon a cosas que sucedieron ahora. Mucho antes, estos noticieros, hay un canal que se llama Neura, con Fantino, que es un periodista aquí de Argentina, que no es cristiano, no es un canal cristiano, son personas comunes y corrientes. Pero por ejemplo Neura, que es de Fantino, de este periodista, anticipó muchas cosas que sucedieron con Javier Milei, fueron reales. Y no es alguien, este periodista Fantino no es alguien que dijo, soy un profeta, Dios me dijo, Dios me habló.
¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque resulta que ahora profetas como este hombre que ve aquí en pantalla son personas que recogen información de internet, de los medios, de los noticieros, recogen información y de repente salen y dicen que Dios le habló. Dios me dijo que Javier Milei va a ser el próximo presidente. Dios me dijo que si Javier Milei no hace esto, Dios le va a demandar juicio y así. Así que estoy diciendo esto porque todo lo que esta gente sale a decir que Dios me dijo, resulta que usted puede encontrar esa información de que supuestamente Dios le habló, usted puede encontrar en internet tranquilamente. Así que desde ahí en adelante, partiendo desde ahí, usted puede darse cuenta que esta gente habla mentira. Dios nunca le habló. Aquí hay que preguntarse qué Dios le está hablando a esta gente. Porque el Dios de la Biblia no puede ser. Es imposible que Dios le hable a estas personas. El Dios de la Biblia no puede estar hablando a esta gente que dice ser profeta. Usted tiene que entender eso. Dios ya no habla audiblemente. Dios ya no habla a través de visiones, a través de voces, como si lo hizo en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver aquí la escritura claramente cómo en este tiempo Dios habla. Primero que Dios habla solamente a través de la escritura, a través de la palabra de Dios. El canon bíblico está cerrado, eso lo sabemos, 66 libros inspirados por Dios. Así que Dios, todo lo que quiso decir, todo lo que Dios quiso revelar, ya lo tenemos en la sola escritura. ¿Usted quiere hablar con Dios? ¿Usted quiere saber qué tiene Dios que decirle a usted? Usted tiene que ir, ¿dónde tiene que ir? A la Biblia, a la palabra de Dios. Así que, fíjese lo que dice Hebreos 1, Hebreos capítulo 1. Dios hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, atención aquí, en otro tiempo, a los padres por los profetas, aquí está, por los profetas, en otro tiempo pasado por los profetas, habló, como vemos en el Antiguo Testamento, Dios hablaba a través de hombres, a través de profetas que conocemos como profeta Isaías, Jeremías, profeta, un montón de profetas tenemos en el Antiguo Testamento, Ezequiel, Daniel, todos esos grandes profetas que tenemos en las Escrituras en el Antiguo Testamento, Dios le habló personalmente, audiblemente. Pero ¿qué dice aquí el versículo 2? En estos postreros días, Dios nos ha hablado ¿por quién? ¿Por profetas? No, por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, a la diestra de Dios Padre. Entonces, en otro tiempo, Dios habló por medio de los profetas. En este tiempo ahora, en los postreros días, que es en este tiempo, Dios habla a través del Hijo. ¿Y dónde encontramos al Hijo, al Señor Jesús? ¿Dónde encontramos? En las Escrituras, en la sola Escritura. Así que Dios, todo lo que tiene para decirnos y lo que tiene para decir al mundo, encontramos solamente esa revelación en la palabra de Dios, no a través de supuestos profetas, entre comillas, que no son profetas, claramente no son profetas como profetas de las Escrituras, son videntes, son adivinos que están recogiendo información en internet y donde sea y arman y salen a decir supuestamente que Dios le habló. Lo más triste de todo esto, de estos supuestos profetas, es que la gente le cree. La gente, cristianos que dicen ser cristianos, le están creyendo a estos
adivinos, son adivinos, que es como leemos en Jeremías 23 cuando dice aquí, denunciación de los falsos profetas. Dice Jeremías capítulo 23, aquí vemos a falsos profetas. Fíjese lo que dice aquí, le quiero compartir esta parte que es muy importante, cómo operan estos falsos profetas que dicen que Dios les habla. Mentira, todo mentira. Vamos a ver aquí. Dice, verso 16, Jeremías 23, 16. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová, no de la boca de Yahweh, no. Fíjese lo que dice aquí la palabra. Esta gente que hoy dice ser profeta, porque ya no existe profetas y apóstoles. La iglesia de Cristo está edificada sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Los ministerios sabemos que son 5. Solamente existen 3 que están vigentes hoy en la iglesia. Pastor, maestro y evangelista. Apóstoles y profetas ya no existen. Profetas de jerarquía como en el Antiguo Testamento, como en las Escrituras, ya no existen. Apóstoles de jerarquía, como vemos en las Escrituras, ya no existen. Jesús solamente tuvo 12 apóstoles y el último fue el apóstol Pablo. Claramente vemos eso en la Escritura, en el Nuevo Testamento. Y profetas solamente existieron lo que vemos en las Escrituras. Ya no hay más profetas de jerarquía o apóstoles de jerarquía. Cualquiera que hoy dice que es profeta o apóstol es un mentiroso, le está mintiendo a usted en la cara. Huya, como dice el pastor Steve Lawson. Cualquiera que hoy te diga que es apóstol y profeta, tienes que huir. Huye, escápate. Y aquí vemos que estos profetas, falsos profetas, Jeremías 23:16 dice que hablan visión de su propio corazón. Hablan carnalmente, hablan en su corazón engañoso, falso, mentiroso. Profetizan falsamente. Así que vemos aquí dice verso 21, no envié yo a aquellos profetas. Y aquí tengo, fíjese lo que dice Segunda de Pedro capítulo 1, otra prueba del Nuevo Testamento de que ya no existen profecías del corazón mismo engañoso del ser humano. No existe más. Dios ya no habla audiblemente ni a través de visiones. Dios habla, como vimos, solamente a través de su Hijo, solamente a través de su palabra. Y dice la palabra que toda la Escritura es inspirado por Dios. Segunda Timoteo 3:16 al 18 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que no necesitamos supuestas profecías de alguien que dice que Dios le habló. No necesitamos eso porque aquí vemos en segunda de Timoteo 3:16 al 17 que solamente necesitamos la palabra de Dios. Enteramente, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y vemos aquí en segunda de Pedro capítulo 1, 16, fíjese lo que dice la palabra de Dios, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto. Fíjese, fueron testigos con sus propios ojos del Señor Jesús. Pues cuando Él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Así que aquí vemos algo que ellos mismos escucharon y vieron. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo. O sea, tenemos una prueba aquí de que es real lo que está diciendo Pedro aquí.
Nosotros no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Y fíjese lo que dice en el verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo, atención aquí, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué significa esto? Que estos supuestos profetas que dicen ser profeta, están usando la palabra de Dios para dar profecía que según ellos, por ejemplo este hombre, que según él Dios le habló, que gracias a lo que él profetizó Javier Milei ganó la presidencia. Mentira, eso es totalmente mentira. Así que está usando la Escritura para una interpretación propia de él. Él no tiene cómo probar. Este hombre y hombres parecidos a este no tienen cómo probar que lo que están diciendo es verdad. Pero nosotros aquí vemos en la Escritura que sí. Vemos aquí, dice aquí en 2 de Pedro 1:20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Y qué dice 2 Timoteo 3:16 que le leí recién? Que toda la Escritura es inspirada por Dios. Así que todo lo que tenemos en las Escrituras, todos esos hombres que escribieron inspirados por Dios mismo, por el Espíritu de Dios. Así que por tanto Dios habla únicamente a través de su palabra, a través de la sola Escritura. No podemos usar la Escritura y armar una ensalada allí de que Dios me dijo, recojo información de internet. La encuesta dice que Milei está arriba en las encuestas. Entonces ahora voy a inventar, voy a decir que Dios me dijo que posiblemente Javier Milei va a ganar. No. Toda esta gente que dice ser profeta, apóstol, evidentes, brujos, lo que sea, son todos mentirosos. Bíblicamente son mentirosos. Porque, vuelvo a repetir, todas las encuestas, usted puede investigar usted mismo, todas las encuestas, todas las noticias, antes del 19, usted va a descubrir que todas esas noticias, esas encuestas, daban ganador a Javier Milei. Era evidente eso. Ganó en las 3 votaciones que hubo, ganó Milei. Y él mismo había dicho que él, si ganaba en la primera votación que hubo, iba a ganar hasta el final. Y así fue. Y Javier Milei no es profeta, no es cristiano tampoco. Porque si yo entro en la segunda vuelta, el próximo presidente argentino soy yo. ¿Cómo es? Repetilo. Si paso el balotaje, en la segunda vuelta le gano a todos. En un mano a mano le gano a todos. Así que esta gente que dicen ser profetas, encima están usando la palabra de Dios para, como leímos, están usando para una interpretación propia privada, usando pasajes del Antiguo Testamento, como que Javier Milei fue como un Josué, como un Jeremías. Están cambiando la palabra de Dios por ciertos personajes y diciendo Dios, así como Dios le dijo en aquel tiempo a este profeta, así también Dios te dice. No, eso es una mala hermenéutica, eso es torcer la Escritura. Así que guardaos, como dice la palabra de Dios, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos como de cordero, pero por dentro son lobos rapaces. Cuidado con este movimiento de supuestos profetas. Ya no existen apóstoles y profetas. Dice la palabra que estamos, como la iglesia de Cristo, estamos edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas. ¿Quiénes son?
Los apóstoles edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Qué significa eso? Bueno, apóstoles, Nuevo Testamento, profetas, Antiguo Testamento. Hay un fundamento. La escritura misma, toda la escritura es inspirada por Dios. Dios, por tanto, habla solamente a través de su palabra. Solamente tenemos que leer y estudiar y entender la palabra de Dios. Pasa que solamente eso puede suceder cuando verdaderamente tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, habitando en nosotros, para poder entender. Hay gente que no tiene el Espíritu de Dios. Hay gente como esta camada de falsos profetas que no tienen el Espíritu de Dios, tienen otros espíritus, tienen espíritus de adivinación. Cuidado. Así que le quería compartir esto, quería hablar sobre esto un momento para dejar claro. Sométase a la palabra de Dios. La Iglesia de Cristo, estamos edificados sobre el fundamento de apóstoles del Nuevo Testamento y profetas del Antiguo Testamento. Claramente, los ministerios vigentes hoy en día son pastor, maestro y evangelista. Solamente 3 ministerios. Cualquiera que tenga el título, la etiqueta de apóstol o profeta, no son enviados por Dios. No son enviados por Dios. Sí, son enviados por el Dios minúscula, como dice la palabra de Dios, por el Dios de este siglo que gobierna este mundo, Satanás. Este hombre, supuesto profeta, dijo que gracias a su profecía hoy Javier Milei ganó. Él da a entender eso. Y lo otro es que sacó otro video de que si Milei no cumple con lo que él prometió, a la Argentina le va a ir mal y Dios le va a juzgar. No está diciendo ninguna profecía, eso no es una profecía, eso no es nada nuevo. Los argentinos, yo como argentino, nosotros ya sabemos de que en los últimos 10 años sabemos que estamos mal en todos los sentidos, económicamente principalmente. Pero ahora el propio Javier Milei salió a decir semanas atrás de que él mismo salió a decir que viene un año difícil. Así que este hombre, profeta, supuesto profetas como esta clase de personajes, no están diciendo nada nuevo. Todo ya lo sabemos de antemano porque se informa mucho antes. Con la tecnología que hay hoy en día, todo se sabe antes. Y no es necesario ser profeta o que Dios te hable para saber eso. La información está. Hay información verdadera y hay información falsa. Y lo que tiene Javier Milei es que te está diciendo antes de tiempo, antes que él asuma, ya está diciendo que viene un año difícil. Y que va a ser difícil, incluso un año y medio. Así que realmente esta gente que dice ser profeta no son profetas, no son enviados por el Dios de las Escrituras. Claramente son charlatanes, imaginan, arman sus tácticas, son muy buenos para hablar. Así que a mí realmente me causa gracia, me causa risa cuando yo escucho que alguien dice Dios me habló, Dios me mostró, Dios me dijo. No. Ahí cuando usted escucha eso automáticamente, listo. Falso profeta, falso apóstol detectado. Así que a tener cuidado, discernir, y tenemos un fundamento que es la Escritura y debemos someternos, creerle a Dios. Dios dice y es así. Dios dice, yo le creo. Y debemos confiar 100% en su palabra. No debemos escuchar espíritus engañadores. No debemos escuchar y hacer caso y guiarnos por corazones que están desviados de la palabra de Dios. Así que comente este video, qué piensa, qué opina usted de estos supuestos profetas que están profetizando por todas partes diciendo Dios me dijo, Dios me habló. Saludos y bendiciones.